y en esta oportunidad vamos a pasar del concepto a las concepciones del derecho, pero para hablar de lleno con las concepciones tenemos que ver, esto es algo que trabaja bastante un buen autor que se llama Norberto Bobbio, que habla de las dimensiones del derecho y trabaja con lo que son las dimensiones de justicia, las dimensiones de validez y las dimensiones de eficacia. Él lo detalla esto con una serie de problemas que pueden surgir con las normas jurídicas y plantea que una norma puede ser justa sin ser válida, pero también una norma puede ser válida sin ser justa. Pero además, una norma puede ser válida sin ser eficaz. Y también una norma puede ser eficaz sin ser válida. Pero también una norma puede ser justa sin ser eficaz. Y no puede quedarse aquellas normas que pueden ser eficaz sin ser justo. ¿Por qué? Porque esto tenemos que verlo como tres parámetros independientes del estudio del derecho. El magistrado José Alberto Cruzeta, cuando nos daba esta clase, siempre decía que una de las grandes dificultades que teníamos nosotros a la hora de trabajar el estudio del derecho es que a nosotros nos rellenan exclusivamente con una de estas tres dimensiones, que es con la dimensión de la validez. Y sin embargo, no trabajan bastante lo que son el enfoque valorativo y el enfoque sociológico, de la cual la clase jurídica dominicana tiene tanta deuda. ¿Por qué? Porque estudiando no solo el enfoque de validez, sino además el enfoque de justicia y además el enfoque de eficacia, podemos tener una mirada completa al fenómeno jurídico, que es más problemático que otra cosa. Entonces, vamos a empezar por la justicia. Entonces, ¿qué es la justicia? Si ustedes pudieran decírmelo en breve palabras, ¿qué para ustedes es la justicia? Entregar a cada quien lo que le corresponde. Eso sí es tan lindo. Exacto, exacto. Eso. Dígame usted, Francisco, ¿qué es para usted la justicia? ¿Usted quiere que yo le diga lo que yo no sé? Ah, ok. Realmente yo no sé lo que es justicia. Yo sé lo que es legal. Excelente. Muy interesante esta propuesta. Vamos a escuchar a Marino Belén. Adelante, Marino. ¿Qué es para usted la justicia? De acuerdo con la compañera, dar a cada quien lo que se merece. Me encanta repetir esa fórmula cansación. ¿Cómo sabemos qué es lo que a cada quien le merece? O a través de la normativa, o sea, en el proceso de aplicación. Ahí, Lo justo es lo que la realmente, ley diga. lo que la ley indica, pero usted sabe, usted y yo sabemos y todos nosotros que no es así. O sea, ese es un término ya que me gustó la participación del compañero Francisco, que él automáticamente ahí le cambió para que, o sea, nos desenfoquemos y busquemos más allá de lo que siempre se nos ha dicho. Vamos a escuchar a Marta González. Adelante, Marta. En cuanto a lo de justicia, yo entiendo que si usted me pregunta a mí, yo voy a tener una definición de lo que es justo o de lo que cada quien se merece con la definición que están dando los compañeros. Porque, por ejemplo, lo de los talibanes, un ejemplo yo sé que es un poquito sacado, un poquito lejano, pero desde mi concepto de justicia, no es justo que las mujeres tengan que presentar, que tengan tantas restricciones en ese país. Pero para ellos eso es justicia. Para la gente que utilizaban, o sea, lo que quiero decir en ese sentido es que justicia va a depender primero de quién la defina, quién la aplique y del sistema jurídico también que tenga en caso dado. Porque puede ser que lo que esté regulado no sea justicia, porque se derogan las leyes. ¿Te podría decir que la justicia varía, depende del lugar y del tiempo? El lugar, del tiempo y de la persona que lo esté aplicando o a quien se le esté aplicando. Bien, interesante. Vamos a escuchar a Juana Darisa. Sí, maestro. Yo puse en el chat que para mí la justicia es algo meramente subjetivo, porque los compañeros decían que yo entiendo que es darle a cada quien lo que le corresponde, lo pertenece, pero quizás para una parte lo que le corresponde a la otra no es lo que
decida el juez. Y a veces lo que el juez decide puede ser que una de las partes entienda que es injusto porque no le beneficia. Sin embargo, la parte que le está beneficiando entiende que es justo. Entonces, como la forma de englobar la justicia sería entonces que si él falló de acuerdo a lo que está preestablecido, o sea, si él falló conforme a la norma, entonces sería desde un punto de vista, vamos a decir, objetivo, sería justo. Pero si partimos de lo que yo dije en principio, que es un aspecto meramente subjetivo, cada persona va a percibir lo que es justicia dependiendo de si le es ventajoso o no. Porque si no, va a entender, vamos a suponer, si él falla, si él absuelve, por poner un caso en específico, si él absuelve quizás a un imputado, entonces la víctima va a decir que eso fue una injusticia, que le mataron a su hijo y como que lo dejaron suelto, pero entonces el imputado va a decir, wow, ese juez fue justo, porque me dio la libertad a mí que me lo merecía. Entonces, por eso yo lo veo como muy, muy subjetivo. Es interesante su participación y por eso le preguntaba por Dworkin, porque escuchándola ahora parecería ser que aunque Dworkin apela a la idea de una única solución correcta, evidentemente que con una visión tan relativa del concepto de justicia, parecería ser que la solución que ofrece Dworkin, el autor que usted mismo citó, no es una solución aceptable, porque evidentemente cuando se habla de rastrear no solamente las normas, sino además los principios del sistema, eso es apelando a una dimensión moral y no cualquier moral, una moral objetiva. Entonces, por eso es que estos conceptos son muy importantes delimitarlos antes de uno suscribirse a una tesis, porque precisamente si nosotros tenemos una visión muy subjetiva de la justicia, muy relativa de la justicia, evidentemente estamos descontando cualquier tipo de solución jurídica que apele a la idea de principios fundamentales. ¿Por qué? Porque en la medida en la que nosotros trabajamos con principios fundamentales en tanto principio y no por el hecho de haber sido positivizado, evidentemente que nosotros estamos diciendo que la justicia como valor queda en una esfera aparte de la definición del derecho. O sea, vean como cuando ustedes dicen, yo no sé lo que es la justicia es algo subjetivo, la justicia es algo relativo, la justicia depende del lugar, del tiempo y de la persona. Evidentemente que no la podemos utilizar como parámetro de referencia para la definición del derecho. Y sin embargo, algo que caracteriza a los juristas, algo que caracteriza a los operadores del sistema es que siempre que hacen referencia a un concepto del derecho, rara vez pueden deslindarlo sin apelar a una sensación de justicia. ¿Por qué? Porque si la validez es una propiedad que predicamos de la norma en tanto norma jurídica y la eficacia mide lo que tiene que ver con el grado de cumplimiento, la justicia como valor mide la adecuación de una norma del conjunto del sistema a un orden normativo distinto, pero íntimamente relacionado con él que llamamos moralidad. Es decir, cuando apelamos a la justicia, apelamos a que el derecho tiene una conexión necesaria con la moral. No sé si ustedes recuerdan cuando nosotros estábamos trabajando el assessment diagnóstico y le hacíamos la pregunta de si existía una conexión necesaria y suficiente con la moral. Y esto es una dimensión de justicia. Es decir, si apelamos a una sensación de justicia para definir el concepto jurídico, decimos que una norma es justa si resulta conforme con lo que manda la moral e injusta en otro caso. Entonces, este concepto, por supuesto, no viene sin complicaciones. Pero entonces, aquí decimos que explorando los problemas de la norma que hemos referido, la norma puede ser válida o puede ser eficaz y, sin embargo, no ser justa. Y sin embargo, no cabe pensar que una norma sea jurídica simplemente porque sea justa. Aquí es donde venimos con lo complejo. Una norma que no es justa puede ser considerada una norma jurídica. ¿Sí o no? Según lo que se establece ahí. Yo entiendo que sí, maestro. La injusticia extrema no es derecho, profe. Pero usted lo acaba de decir. Usted utilizó la fórmula de Radbruch, pero hasta Radbruch quiere buscarle una forma, un bajadero con el que responde y no responde. Hay un autor muy chulo de derecho, un filósofo del derecho, sobre todo muy inspirado en lo que fueron la época de posguerra de la Segunda Guerra Mundial, que viendo los crímenes del Holocausto, viendo los crímenes cometidos durante el Tercer Reich,
elabora un concepto del derecho, una fórmula en donde dicen la injusticia extrema no es derecho. Pero vea el adjetivo que utiliza. Injusticia extrema no es derecho. Pero la pregunta entonces, ¿y la injusticia leve es derecho? ¿Y la injusticia moderada es derecho? Por ahí entonces tenemos que tener una situación donde la situación se nos complica. Dice Prieto Sanchís, que vale destacar, a pesar de ser un autor contemporáneo, es un positivista, establece, ni la justicia hace de una norma moral una norma jurídica, ni la injusticia supone que una norma jurídica deje de serlo. Con ello está diciendo, nosotros tenemos que reconocer el plus que nos brinda la justicia a la hora de definir el derecho, pero no es una nota esencial. Podemos contemplar. Ajá. Dígame, Francisco. No hay ordenamiento jurídico perfecto. Ese es un muy buen punto. O sea, la justicia como perfección jamás puede ser lograda. Incluso si nosotros tenemos normas que se declaran inconstitucionales, dentro de ellos de una dimensión de injusticia, pero hasta que no se declaran inconstitucionales son normas válidas dentro del ordenamiento jurídico. Yo entendía, por ejemplo, que la ley de divorcio, cuando obligaba a la mujer a tener que esperar 10 meses para volver a casarse, eso era una norma arbitraria, irracional e injusta. Pero mientras el constitucional no aplicara por acción directa de inconstitucionalidad ese artículo 35, eso era una norma válida en el ordenamiento jurídico. Tan válida que para la mujer poder casarse tenía que solicitar algo que se llamaba dispensa matrimonial. Menudo disparate. Porque el fundamento principal de la dispensa era que ese mismo artículo era un artículo irracional. Entonces, es un artículo irracional. Yo no lo veo así, ¿no? ¿Por qué no? Por el fundamento de la redacción de ese artículo. Perfecto, muy bueno. ¿Cuál es el fundamento? Esos 9 meses se llama plazo de viudez. ¿En qué? En el derecho francés del siglo XIX se llama plazo de viudez. Ok, pero ¿por qué viudez si no había muerto el marido? En los casos que hubiera muerto. Y se aplicaba de manera general en ambos casos. Señor, Francisco, vamos a ubicarnos en el contexto. Hablamos de la ley de divorcio, no de la ley de viudez. Óigame, no estamos hablando de divorcio. ¿Usted sabe cuál era el objetivo de ese artículo? Claro. Que él no estuviera embarazada del marido anterior y que diera tiempo que naciera la criatura antes de que... Claro, no teníamos ADN. O sea, en su momento tuvo su validez. Ahí está. Entonces, dígame usted, Ley. Tuvo su validez. Profesor, que yo estoy de acuerdo. Que yo estoy de acuerdo con lo de Francisco. Cuando se creó esa ley, oiga, porque lo de la dispensa de la Junta Central Electoral, porque ya el sentido por el cual ese artículo fue creado ya se había abolido con lo de la prueba de ADN y la modernidad de una prueba de embarazo después del matrimonio podía lucir. Lo que si venía una persona, un niño, fuera objeto de derechos. Eso era lo que se estaba buscando con la creación de ese artículo. Francisco, deje que termine de hablar la compañera, por favor. Ay, perdón. Pues bien, profesor, cuando se creó ese artículo en esa ley, en el momento en que se hizo, solo se estaba subsanando unos derechos, tanto de la madre, que ya no era esposa, como del niño que fuera por nacer la criatura. Ahora bien, todo se modernizó. Llegó el ADN, llegó los avances médicos y este artículo vino siendo como inoperante, no había necesidad. Claro. Sin embargo, el ADN está desde el principio de los 90 en República Dominicana y la acción en inconstitucionalidad data del 2013 al 2015. Exacto, es lo que vuelvo, eso era lo que iba a decir, profesor. Vamos a escuchar a Marta. Inmediatamente el país adoptó y fue signatario de lo que fue la creación de los derechos del niño, que datan desde los 90, que se promulgó la ley 2497. Ya habían herramientas que se podía
declarar inconstitucional ese artículo, pero no se había hecho el proceso en el tribunal, no se había solicitado la inconstitucionalidad de ese artículo. Por eso espero tanto, porque nadie lo hizo, nadie se preocupó de que ya ese artículo era, como quien dice, una ley muerta, pero en su época fue para proteger derechos. Bien, vamos a escuchar a Marta González. Gracias, profesor. Lo que pasa es que nos estamos encerrando en algo que todos sabemos. Ese ejemplo que puso el profesor o compañeros, en su momento sí fue justo, pero luego pasó a ser algo injusto, que es lo que estábamos hablando de la justicia. Puede ser que en un momento determinado algo sea justo, sea muy válido, pero luego pasa a un tema de injusticia, pero en su origen esencial era implementar la justicia. Por eso yo decía cuando dije la definición de que para mí puede algo ser justo y también en el tiempo o contexto cultural que me encuentre, algo puede ser justo o puede ser injusto. Y vamos a combinarle un tema de justicia con igualdad. Entonces, la mujer tenía que esperar 10 meses, el hombre podía hacerlo de una vez. Que había una razón biológica detrás de eso, correcto, pero generaba un foco de desigualdad. Entonces, pero bueno, la esclavitud fue justificada en ese momento para los más grandes intelectuales de la época pasada lo justificaban, o sea, por eso no queda dicho que hoy concibamos la esclavitud como algo permitido, ni siquiera pensado. Sí, pero recuerden que si nos guiamos de los intelectuales del pasado, recuerden que en el pasado hay déjenme ver, recuerden que en el pasado se consideraba que la esclavitud era conforme a la ley, que la segregación racial era conforme a la ley. O sea, ahí viene un tema, el problema de la teoría de la justicia, en donde no solamente era derecho válido, sino que en principio se consideraba como derecho justo. ¿Entiendes? Claro. Evidentemente que hasta las figuras más brillantes de los juristas, hubieron muchos juristas brillantes que fueron apologistas del nazismo, fueron apologistas de la ley de esterilización. Entonces, evidentemente que hablar de la teoría de la justicia es un tema complejo, primero, porque ustedes tienen que ver hasta dónde se puede hablar si el derecho justo es derecho y segundo, si el derecho justo es justo. O sea, por un lado ustedes tienen la dificultad que tiene el determinar aquello que tú consideras justo puede de verdad denominarse derecho. Y la otra más importante, lo que tú consideras justo puede determinarse que es justo de verdad. O sea, recuerden que lo que yo considero justo, probablemente Fabiola no lo considere justo, que a su vez Lady no lo considere justo y a su vez Ángela no lo considere justo. Por ende, ahí viene un problemazo. Entonces, ahí viene también un tema de la conexión que hay entre la dimensión de justicia y el criterio material de validez. Porque al hablar de validez, el sistema jurídico no es solamente un sistema dinámico, como lo dice Kelsen, sino también un sistema estático, en donde la validez de la norma depende tanto de requisitos formales como su adecuación a valores morales de la Constitución. Nosotros cuando vamos a justificar racionalmente una decisión judicial, no solamente nos ceñimos a lo que establece textualmente el texto, sino nos ceñimos al elemento axiológico dentro de la Constitución. Porque recuérdense que la Constitución sirve como norma marco para principios y valores que el sistema jurídico los reconoce. El preámbulo de la Constitución desde una dimensión material es un material jurídico relevante. Al hijo mío yo le puse a leer el preámbulo de la Constitución para que la entienda completa. Porque ahí está todo en clave de FA. Entonces, el problema también puede haber con un tema de legitimidad y contenido mínimo de justicia. Cuando hablamos de legitimidad y contenido mínimo de justicia, hablamos de 3 dimensiones. Una legitimidad crítica, una legitimidad positiva y una legitimidad formal. Aquí la cosa se complica un poco. Hay un micrófono abierto con una bulla. Déjame ver. Ya. Ok. Entonces, ¿cómo se complica esto?
Cuando hablamos de legitimidad crítica, hablamos del pensamiento kantiano. Cuando hablamos del pensamiento kantiano, hablamos de que existe la posibilidad de acceder a la razón, de acceder a los conocimientos de lo que es lo justo, lo racional, que son asequibles a la razón humana. Y hablamos de esta situación que no depende bajo ningún término de la adhesión popular. Cuando me digo adhesión popular, es que independientemente de cuántas personas estén haciendo lo mal hecho tú sabrás que está mal por mero uso de la razón. Y ese uso de la razón te permitirá tener una legitimidad crítica a lo que tú haces. Esto evidentemente choca con lo que es la legitimidad positiva, la famosa moral positiva en que se funda el positivismo jurídico. Porque el positivismo jurídico no desconoce la importancia y el impacto de la moral en el derecho. Lo que dice el positivista es que la moral relevante fue la moral que debidamente fue reconocida, positivizada por un grupo de hombres a través del texto de la ley. Y eso es la moral positiva. Y finalmente tú tienes la legitimidad formal en donde establecemos que las normas son válidas y son justas porque se tutela algo importante, el valor de la seguridad jurídica. Ustedes muchas veces han escuchado que el valor de la seguridad jurídica, no, o me equivoco, constantemente le hablan de la importancia de que los jueces se ciñan al texto de la ley, se ciñan a lo que establece la Constitución, lo que establece la norma, se ciñan a lo que establece un artículo puntual y expresamente, no solamente de que porque sean cuadrados, sino porque hay un valor detrás de esto. El ser formalista implica un valor y es el valor de la seguridad jurídica. Y no tan equivocado. A mí lo que más me asustaría es ir a donde un juez donde se juegan los dados. Yo le puedo preguntar ahora mismo a los que son defensores del chat. ¿Le gusta o no le gustan los jueces formalistas? Claro que sí. ¿Por qué le gustan los jueces formalistas? Porque te pueden partir la madre, pero por lo menos van a tener parámetros objetivos para hacerlo. Son menos preocupantes que los que juegan los dados atentos a lo que entiendan que eso es su moral. El problema de la visión formalista, de esa legitimidad formal, de verlo como valor, es que se resiste al cambio y se resiste al autocuestionamiento de la validez de las propias normas. Entonces, evidentemente que dentro de estos parámetros de justicia, el parámetro que importa para una filosofía y un naturalista es la legitimidad crítica, porque la legitimidad crítica presume que los sistemas jurídicos no solamente tienen que ser son válidos, sino que son justos a través de un conocimiento asequible a través de la razón. Entonces, aquí cabe preguntar, y era la pregunta que le hacíamos, ¿existe una conexión necesaria entre la moral y el derecho? ¿Existe una conexión suficiente entre la moral y el derecho? Cuando preguntamos si existe una conexión necesaria, estamos preguntando esencialmente si para que el derecho sea derecho necesariamente tiene que tener un fundamento moral. Pero también cuando preguntamos si existe una conexión suficiente, estamos diciendo que solo la moral basta para la validez de una norma jurídica. Robert Smiling tiene la mano levantada. Adelante, Robert Smiling. Gracias, maestro. Mire, yo cada vez que llegan estos temas, siempre tengo que remontarme a lo que fueron los juicios de Nuremberg. Sobre ese aspecto, el derecho estaba positivizado y todos los generales del Führer actuaron bajo derecho. Ahora bien, actuaron bajo la justicia. ¿Fue justo su accionar? Sobre esta parte, los naturalistas establecen que la validez de una norma recae cuando esta es justa. Ahora bien, los positivistas, y en eso se inscribe Kelsen, dicen que una norma es válida por su mero hecho de existencia o por el mero hecho de superponerse, o no superponerse, no, por el mero hecho de avalarse sobre otra norma. Y la que esta no del ordenamiento jurídico hasta conducirse a la norma fundamental, correcto. Exactamente, elemental, maestro, elemental. Entonces, sobre esa parte, respondiendo la pregunta colofón que usted establece, yo entiendo que se ve de manera limitada la necesariedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos partir desde un supuesto donde la norma esté positivizada y sea válida
como lo planteaba bueno, ahora no es mi docente Fabiola, ahora es mi compañera Fabiola, que planteaba sobre el punto de que puede ser válida en ese pequeño espacio de tierra, pero fuera de aquí no es válida para las demás personas. Entonces, sobre ese punto entiendo que no necesariamente se pudiera concatenar. Bueno, esa parte es muy interesante, pero sobre todo, si te fijas, el ejemplo de los juicios de Nuremberg no era de que aplicaron el derecho, pero lo que aplicaron era injusto. El razonamiento detrás de los juicios de Nuremberg fue, aplicaron la ley, pero violaron el derecho. O sea, más fuerte todavía. Están diciendo que como lo que hicieron fue tan atroz, tan injusto y tan extremo, ni siquiera cae dentro del plano de lo jurídico. Y esa partecita, ¿qué le digo? Habría que ver hasta dónde los juzgadores, lo que se encargaron de celebrar estos juicios, ¿fue realmente un juicio de conformidad con el derecho o fue un juicio de vencedores contra vencidos? Entonces, ahí entra un dato sociológico como complejo. Marta González. Gracias, profesor. Pues la parte de acá que estamos hablando de si existe una conexión necesaria entre la norma y entre la moral y el derecho, entiendo que sí. Por lo que hemos visto anteriormente en la clase, existe una conexión necesaria con la moral y el derecho. ¿Existe suficiente? No, porque aunque la moral impregna el derecho, es necesaria para él, pero suficiente hacia un nivel, porque cuando usted me dice suficiente, yo digo que sería como un 60% que se basa el derecho y la moral. Entiendo que no, que tal vez la moral en el derecho podría ser un 40% de lo que lo impregna, o un 35%. Interesante los valores porcentuales. Vamos a escuchar a Diana de la Cruz, que no la habíamos escuchado, a Diana Carolina. Sí, maestro. Yo entiendo que hay una conexión muy cercana con la moral y el derecho, ya que para que una persona, por ejemplo, se ajuste, vamos a decir, a vivir en civilización, tiene que tener una moral un poco elevada. Igual, o sea, aparte de la moral, o sea, respeta las normas, y en cuanto a si es suficiente, o sea, va relacionado, como le decía, o sea, según el nivel de valor que tenga la persona, va a respetar las normas y va a hacer cumplir sus derechos. No le entendí su participación, la verdad. Bueno, o sea, yo me voy más por el derecho subjetivo, positivista, que decía que si la persona tiende a vivir en sociedad, respeta las normas. ¿Cuáles normas? O sea, si hay normas, está perfecto, pero la conexión entre la moral y el derecho, ¿usted se refiere entonces a normas morales? Ambas, me refiero a ambas, porque ya con norma de derecho, vamos a decir, por ejemplo, una persona que tiene valores de, vamos a decir, cristianos, no va a matar a unos. Un ateo en una sociedad, entonces, ¿no respeta las normas morales de una sociedad? Sí, porque eso es subjetivo, porque el ateo puede bien no creer en las religiones, pero sí tiene respeto por su igual, y eso es un valor. Profesor, un ejemplo de cómo se explicó eso, un jurista, cómo explicó eso, si usted me permite decirlo brevemente. Sí, dele para adelante, Carlos Felipe. Sí, el jurista le dijeron cuál es la conexión entre moral y derecho, y él dijo, puso un ejemplo, la moral y el derecho se relacionan como en la vida cotidiana, como el sexo y el amor. Él dijo, ¿puede haber sexo sin amor? Sí. Y puede haber sexo, el sexo con amor es lo ideal, pero existe el sexo sin amor. Asimismo, existe el derecho, pero el derecho con la moral sería lo que todo el mundo quisiéramos, que el derecho vaya como unido a la moral. Pero no siempre es así. Lo que todo el mundo quisiéramos es que el sexo vaya unido al amor, pero no siempre es así. Entonces es más o menos
Así le explicaba la conexión entre moral y derecho. Interesante. Vamos a escuchar a Meldrick para que Meldrick se integró ahora después de coger audiencia hasta tarde. Adelante. Meldrick tiene la palabra, no se oye. Bien. Mire, esencialmente esta es una de las preguntas que va a involucrar bastante el resto del desarrollo de la clase, porque evidentemente que no se trata sencillamente de preguntar aéreamente si existe una conexión necesaria entre moral y derecho y una conexión suficiente. Lo que nosotros tratamos de explicar es hasta dónde es exigible el contenido moral, las normas que provienen no del ordenamiento jurídico per se, sino de las instituciones morales, hasta dónde son exigibles dentro del ordenamiento jurídico y qué se requeriría para que sean exigibles. Porque recuerden que uno de los temas más peligrosos de la moral es que muchísimas veces esa moral que usted considera que es crítica realmente es una moral positiva. Esa moral que usted considera positiva realmente es una legitimidad formal. Y muchísimas veces esa moral que usted considera que es positiva o crítica es más sus preferencias personales. Por eso es altamente peligroso el definir conductas como moralmente válidas en función de lo que la mayoría decida. Entonces, porque una de las cosas que deja de decirse del régimen nazi es que tuvo amplio apoyo, amplio respaldo popular. Entonces, de la dimensión de justicia pasamos a otra dimensión, que es una dimensión... ¿Me escuchan ahora? Le escucho, Meldrick. Lo que pasa es que he tenido problemas con el micrófono. Buenas noches, maestro. Buenas noches a los demás compañeros. Quiero hacer un breve aporte y es con respecto a la unión que hay entre el derecho y la moral. Debemos de verificar que desde la antigüedad vemos la situación que existe entre la escuela ius naturalista y la de ius positivismo con respecto al concepto de derecho. Es lo primero. Y es que ambas escuelas tienen una postura totalmente diferente, porque la escuela ius naturalista lo que establece que su ordenamiento jurídico, ¿verdad?, va acorde a la naturaleza humana. Y de igual forma, esta escuela establece de que existe una unión entre el derecho y la moral. Inclusive Santiago Nino establece que los fenómenos jurídicos estos fenómenos jurídicos van estrechamente vinculados a lo que es el valor de la moral. Bien. Esa es interesante. Entonces, para usted, la conexión entre derecho y moral es una conexión necesaria. Sí, maestro. Para usted, la conexión entre derecho y moral es una conexión suficiente. No. ¿Por qué no? ¿Aló? ¿Que por qué no la considera? ¿Por qué no considera que es una conexión de carácter suficiente? Bueno, maestro, entiendo de que no va acorde producto a que no necesariamente partiendo, en algunos casos, aplicando la norma, aplicando la ley. Entiendo que hay algunos casos que no es necesariamente se debe de aplicar los valores morales. Bien, esa parte es interesante, pero cuando decimos necesario es más enfocado en el tema de que solo la moral basta. Es decir, que no se requiere positivización para hablar de que algo es válido en derecho solamente porque es moral. Entonces, eso es altamente peligroso porque hay un tema importante del derecho. El derecho tiene una deuda de certeza para la sociedad. Y con los parámetros morales tenemos esa principal dificultad. Entonces, ahí vemos cómo encapsulamos cómo son los problemas de justicia a la hora del conocimiento jurídico. Ahora, partimos de la justicia y vamos directo al segundo problema, que es el problema de la validez. ¿Qué es la validez? ¿Es la validez lo mismo que existencia?
cuando decimos nosotros que estamos frente a una norma válida. Una norma es válida. La validez son parámetros formales con los cuales se puede decir que una norma pertenece a cierto sistema jurídico. ¿Y por qué? Porque cumple con las condiciones prescritas en el sistema. Cuando decimos que una norma es válida, es porque esa norma existe de acuerdo con el derecho. Este es el parámetro importante con el que prácticamente todos los temas jurídicos lo enfocan como punto central. Y de hecho, cuando hacemos una división entre validez y justicia, estamos diciendo que son dos caracteres distintos. La división de validez y justicia viene del estudio del derecho positivo, del estudio del positivismo. ¿Por qué? Porque al reconocer que hay una división entre derecho válido y derecho justo, podemos decir que una norma puede ser válida pero no justa y una norma puede ser justa pero no válida. ¿Vamos bien por ahí? Pero entonces todavía no hemos dicho qué es validez. La validez, para entenderla, tenemos que ubicarla dentro del contexto de las condiciones de validez. Entonces, las principales condiciones de validez son condiciones de forma y una condición de fondo, una condición material, una condición de contenido. A algunos de ustedes yo les dejé colgada, no sé si fue la resolución de la fuerza pública, pero de seguro ustedes también han tenido contacto con la decisión dictada por el Tribunal Constitucional en ocasión a la ley que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana, que la declaró inconstitucional. Pero no era un tema de mera inconstitucionalidad, era un tema de invalidez formal y lo vamos a explicar ahora. Las condiciones de validez, la primera condición de forma es la existencia de una competencia formal. Como su nombre lo indica, esta condición consiste en que la norma haya sido dictada por la autoridad competente, es decir, por una autoridad con potestad normativa. A partir de ahora, todos ustedes se quedarán en clase hasta la 1 de la mañana. Yo digo ahora mismo eso, de que todos ustedes se tienen que quedar hasta la 1 de la mañana. Y aunque haya gente que se queden entusiastas porque le encante estos temas y estén dispuestos a escucharla hasta la 1, eso es una norma válida, lo que yo acabo de decir. No. ¿Por qué no? Porque ya Mayra Cabral nos lo dijo en una reunión cómo era todo el formato de esta clase. Y es la coordinadora de la clase y dijo todo, cómo funcionaba. Mayra es la coordinadora de la maestría, pero el maestro es la autoridad moral competente en esa asignatura. Pero yo soy el autor. Si yo soy el profesor, yo soy la autoridad. Entonces, ¿esa norma es una norma válida? Pero aunque bueno, profesor, yo le impongo. Por un ejemplo, la clase hasta las 10, 9, pero con Mónica, por ejemplo, la profesora pasada, hubo una clase que terminó a las 9 rayando, pero hubo una que se extendió hasta las 10:30 por las exposiciones. O sea que 11 de la noche. Del horario de Mayra, entonces. No, pero, profesor, también nosotros estuvimos de acuerdo cuando hicimos la maestría que los horarios podían variar. Eso es otra cosa. Es válida. Yo no me estoy poniendo de acuerdo con nadie. Yo lo estoy obligando a que se queden hasta las 3 de la mañana. Hubo un consenso, Lo que no le garantizamos que estemos despiertos, pero nos quedamos. Señores, lo que quiero analizar dentro de las condiciones de validez es el tema de la autoridad. Yo no tengo la potestad para decirle a ustedes que están obligados a quedarse hasta las 3 de la mañana escuchándome hablar babas de teoría general del derecho. Y por ahí violo una de las primeras condiciones de validez, que es la competencia, la competencia formal. Esto lo vemos constantemente nosotros. Esto es el pan de cada día de nuestro derecho. Hay gente que anda cerrando calles atento a ello y eso se vuelve una actitud inválida. ¿Por qué? Porque no surge de una autoridad competente. ¿Se ve? Muy bien, profesor. Profesor, una cosita breve nada más. Quiero que usted me defina derecho y justicia antes de irse de la clase. No puede ser ahora. Como me ha definido validez, que la entendí a la perfección. Ese concepto de validez. Vamos a seguir, por favor, Carlos. Está bien, profesor, pero creo que me dé esos dos conceptos de derecho y justicia después, antes de irse de la clase, para que no se me olvide. Antes de irse hoy. Vamos a ponerle una tarea a ustedes poniéndolo a definir, porque más podría yo darle una definición errada cuando ustedes pueden investigar la correcta. Entonces, partiendo de la competencia formal,
que es una de las condiciones de forma de validez, también hay otra condición de validez que es una condición procedimental. Y el mejor ejemplo de esto fue la sentencia dictada en ocasión al proyecto de ley, a la ley que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana. ¿Cuál era la dificultad que reconoció esa sentencia? Reconoció que al momento de votarse esa ley no se cumplió con los plazos establecidos por la Constitución, es decir, se violentó el procedimiento constitucional para votar esa ley y que la misma fuera aprobada. Parece que se adelantaron con los plazos. Y en esa condición... ¿Cómo? Con el Código Penal 2015, 16, cuando... La ley 1015, incluso yo hice un artículo en mi blog y lo subí sobre cómo esa ley tenía una seria dificultad. Eso fue una modificación al Código Procesal Penal, si no me equivoco. Lo grande caso que creo que sigue vigente, no obstante a eso. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando lo que tiene que ver con la condición de procedimiento, la condición de procedimiento quiere decir que si usted está violentando los actos y plazos requeridos por la norma superior para que esa norma sea válida. En el caso del Colegio de Abogados fue que el plazo entre la primera y la segunda lectura lo suprimieron y lo hicieron directamente un día después del otro y debían dejar pasar por lo menos un día. Entonces, la tercera condición de forma es la competencia material. Y usted dirá, pero profesor, ya usted habló de eso. No, porque usted puede, por ejemplo, tener potestad normativa. Usted puede actuar con arreglo al procedimiento de ley. Pero ¿qué puede suceder muchas veces? Que, por ejemplo, un ayuntamiento puede dedicarse a colocar impuestos, no arbitrios, impuestos. ¿Cuál es el problema? O se lo pongo más específico. Que no está facultado para poner impuestos. Que no, tiene facultad normativa, pero la materia específica no puede regularla. Eso es también como, por ejemplo, cuando la Suprema Corte de Justicia, vía resolución, crea jurisdicciones y crea competencia. Cuando esto es una facultad exclusiva del Congreso Nacional. Eso es lo que ustedes bien conocen como el principio de reserva legal o de reserva de ley. Lo conocen, ¿verdad? Claro, que es que solamente por ley se está facultado para regular en ciertas materias. Y hay también unas regulaciones específicas que solamente pueden hacerse por ley orgánica. Hay algunos actos específicos que solamente pueden emitirlo los tribunales de tierra. Y así sucesivamente. Cuando tú sales de la esfera de tu competencia, cuando tú te quieres vivir la movie, porque eso le pasa muchísimo en el escenario jurídico dominicano, hay muchas autoridades que se quieren vivir la movie. Normalmente, aunque cuentan con potestad normativa, aunque cumplen con las reglas de procedimiento, se vuelan un paso esencial, es saber lo que tú estás regulando en ese momento cae dentro de la esfera de tu competencia. Es tu campo de acción. Si no es tu campo de acción, entonces tú violentas la competencia material. Y esas son las condiciones de forma. Prieto Sanchís agrega, además de esas tres condiciones de forma, dentro de la validez, una condición material o de contenido. Y ustedes la conocen. Si las condiciones formales son tres de validez, la competencia formal, procedimiento y competencia material, la condición material es solo una, pero mucho más difícil de comprobar. Cuando verificamos condiciones formales de validez, no se requiere adentrarse al contenido de la norma per se. Dense cuenta que de ninguna de las normas que hemos hablado anteriormente hemos evaluado el contenido. Hemos evaluado cuál fue la autoridad, hemos evaluado cuál fue el procedimiento y hemos evaluado cuál fue el campo de aplicación de dicha norma. Pero ahí no hay dificultad. Pero cuando tenemos entonces que evaluar el contenido, ahí hay que hacer un test de validez material. El enfoque aquí consiste en determinar si una norma es o no contradictoria con lo establecido en una norma superior. Lo que ustedes conocen por lo general como el test de constitucionalidad de una ley, o el test de convencionalidad de una ley, o el test de legalidad de una norma supralegal e infralegal. Es decir, una disposición de la Suprema Corte de Justicia vía resolución en donde disponga algo contrario a lo que diga el Código Procesal Penal, no necesariamente choca con la Constitución, pero sí choca con la norma jerárquicamente superior y por ende no cumple con la condición de material o de contenido. De la misma manera, si el Código Procesal en su contenido
choca con lo que dice la Constitución, no cumple con esta condición material o de contenido. Por ende, para que lo recordemos, las condiciones de validez son 3 y 1. 3 formales, 1 materiales. Competencia formal, procedimiento y el ámbito de aplicación o competencia material. Y la condición material o de contenido, que lo que la norma diga no contravenga a una norma válida jerárquicamente superior. Esa parte ustedes se la saben de memoria porque eso es derecho 014. Entonces, aquí es donde viene entonces un gran jodido problema y es el problema de la derogación. ¿Por qué? Porque aquí habíamos preguntado si la validez y existencia es lo mismo. Preguntamos aquí, pero quiero que sean breves contestando, señores. Yo no quiero un simposio académico porque es tarde. Una norma derogada existe. Levantando manos para yo chequearlo desde el chat. Oniel tiene la mano levantada. Una norma derogada existe en el ordenamiento jurídico. Yo entiendo Francisco que no. Agripino. Dígame. Señor. Dígame, Francisco. Sí, señor. Con una excepción. ¿Cuál? No existe como una excepción. Cuando la retroactividad de la ley beneficia al justiciable. Por ahí va, pero hay algo mucho más importante todavía. Pero ya cuando se deroga queda extirpado del ordenamiento jurídico. Queda extirpado del todo. Del ordenamiento jurídico. Con la derogación. Vamos, yo diría como eso. Efectus derogatio. Esa parte la derogación y la abrogación extirpa del ordenamiento jurídico. Esa parte la vamos a explorar de lleno cuando estudiemos lo que tiene que ver con la teoría del ordenamiento jurídico, pero de adelanto que hay un temita. Juana Darixa, adelante. Maestro, yo soy de opinión que inmediatamente está derogada, entonces ya no forma parte de lo que se diría el ordenamiento jurídico, porque entonces podría entrar en contradicción la que fue derogada con la que la deroga. Entonces serían como dos normas coexistiendo, una contraria a la otra. Entonces yo entiendo que la que deroga la norma la dejaría como inválida y no podrían coexistir ambas. Es lo que señores, por favor. Es mi punto de vista. Okay. Vamos a ver Robert Marlin. Adelante, Robert Marlin. Gracias, maestro. Yo, atendiendo a que es nuestra propia carta fundante que dice que se legisla para el porvenir, por lo tanto la ley existe para el porvenir. Yo entiendo que aunque esté derogada, sigue existiendo. ¿A qué fines? A los fines de no hacer una involución jurídica y no volver a caer en un retroceso judicial. Ok. Vamos a ver esto. La validez es una propiedad. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que invalidez no es lo mismo que derogación. La validez es una propiedad objetiva de la norma y en principio no tiene un carácter temporal. Es decir, si una norma se declara inválida, no es que dejó de ser válida, es que lo fue desde su producción. Y en ese sentido, es como si nunca hubiese existido en el ordenamiento jurídico, lo cual hace que la decisión de la ley del Colegio de Abogados de la República Dominicana sea una decisión que tiene para mí una lectura impactante. Porque el razonamiento utilizado por el Tribunal Constitucional para entender que esa norma era inconstitucional realmente era un razonamiento que arrojaba que esa ley era inválida, porque no cumplió con los requisitos de su producción normativa. No sé si me siguen. Y al no cumplir con esos requisitos, es como si nunca hubiese existido. Y sin embargo, no solamente reconocieron la existencia de esa norma, sino que fueron un poco más lejos. Dijeron que como esa norma había creado impacto en el ordenamiento jurídico, el tribunal proceder a extirpar de cuajo esa norma creaba un vacío normativo y que la mejor solución posible era declararla inconstitucional, pero vigente hasta que se apruebe una nueva ley. Explíquenme esa vaina.
Milton, Yo un tipo entiendo que es genial. una dimensión pragmática, pero conceptualmente eso es un lío. Tú me estás diciendo, vuelvo y repito, no que es inconstitucional, que fue inválida, pero como produjo efecto hay que tenerla vigente hasta que busquen una nueva. O sea, básicamente llega alguien y sustituye un alcaide o sustituye un carcelero con una falsa calidad o título. Y lo sustituye durante 10 años hasta que se dan cuenta que ese alcaide hace tiempo que moría y lo que tienen ahí es un impostor. Entonces no saben qué hacer con ese alcalde porque ha manejado muy bien todo lo que hay ahí, pero era un impostor. Entonces alguien decide que sí es un impostor, pero vamos a dejarlo cuidando la cárcel hasta que designen a otra persona. El mismo ejemplo, Eso la no está misma. mal, maestro. ¿Cómo? Eso también pasa en una serie de Sweet, un joven que no es abogado, pero ejerce derecho y después lo ejerce también, hasta que después ya lo dejan abogado. Sí, por eso ese tipo de serie no se las recomiendo a abogados, porque le causan una lesión permanente al conocimiento jurídico. El que cree que con eso aprende derecho es un lío. Casi todas esas series que son del USA Network son un tollo, precisamente por eso. Pero de todas maneras, lo que le quiero decir es, cómo el fenómeno de una norma puede volverse un tema de existencia. Pero tomemos la derogación. La ley 108-05 es la ley del registro inmobiliario. Derogó la ley 1542 sobre el registro de tierra. Sin embargo, las operaciones jurídicas que datan antes del 2007, que fue cuando entró en vigencia la ley 108-05, y son operaciones jurídicas que hay que regularlas hoy. ¿Bajo qué normativa es que deben regularse? ¿Bajo la ley anterior o bajo la actual ley? Bajo la actual ley. Porque automáticamente se implementó la ley 105, automáticamente ahí deroga la antigua, entonces había que ajustar los parámetros para que se le dé aplicación a esa norma vigente. La ley 1542 reconocía la posibilidad de constituir mejora distinto a la forma como lo hace la ley 108-05. Y eso se derogó implícitamente con la implementación de la ley 108-05. Esa es una de las decisiones que le quiero dejar de la Suprema Corte de Justicia. La mejora constituida de conformidad con la ley 1542 fue algo que se reclamó incluso en un tribunal de justicia. ¿Y qué dijo el Tribunal de Tierra en pleno 2012? Que aunque estaban bajo el amparo de la ley 108-05, la mejora que se había construido ahí antes de la implementación de la nueva ley era algo que se tenía que preservar. En otras palabras, una de las dos partes tuvo ganancia de causa en un tribunal en base a una ley derogada en el tiempo presente. ¿Por qué? Pero, dígame, Agripino. Profesor, es que aunque se extirpe del ordenamiento jurídico, los justiciables conservan derechos adquiridos conforme a la legislación anterior. Pero para reconocer esos derechos conforme a la legislación anterior. Correcto. Pero eso no implica que de carácter general el resto que entran después del vacatio legis de la ley nueva, que entra en vigor la ley nueva, que los que entran en ese periodo legislativo de la aplicación de esa ley, esos tienen otro régimen de aplicación, pero los del ancien régimen se rigen por el ancien régimen, el viejo régimen. Correcto, pero es lo que estamos tratando de explicar, Francisco. Estamos tratando de explicar independientemente del caso, que en tiempo presente tú estás reclamando la prerrogativa reconocida por una ley que ya está derogada, pero a pesar de estar derogada, surte efectos jurídicos para la constitución de un acto jurídico, porque aunque esa mejora no esté dentro del canon de la ley 108-05, sí lo estaba para la ley 1542. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde decíamos la importancia de reconocer si la inexistencia de esa norma derogada era para el ordenamiento jurídico o para el sistema jurídico. Que eso lo vamos a tratar cuando hablemos de la teoría del ordenamiento jurídico. Porque miren qué es lo que sucede.
Cuando una norma se deroga, cuando se deroga el Código de Procedimiento Criminal, cuando se deroga la Ley 1542, cuando se deroga la Ley 1494, que era el antiguo Código del Menor, esa norma sale del sistema, pero permanece en el ordenamiento jurídico. Sale del sistema, pero permanece en el ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque las situaciones reguladas previo a la implementación de la Ley 136-03, si es para menores, son situaciones que tienen que versarse al tenor de la Ley 1494 y no al tenor de la Ley 136-03. Hay una situación distinta. En esos casos, el sistema de liquidación de los expedientes conforme a la legislación anterior. Sí, pero si no fue... Si está siendo liquidado, está liquidado al tenor de las disposiciones de la ley anterior, porque la liquidación se está dando a posterior, por ejemplo. Y es un ejemplo que estoy ofreciendo. No sé si me logren entender la clase, si logren entenderlo. Una ley tiene un espacio de tiempo, tiene una vigencia de tiempo y espacio. ¿Correcto? Esa vigencia de tiempo y espacio de la ley muere al momento de ser derogada por otra ley. Pero durante ese intervalo de tiempo, lo que haya ocurrido durante ese intervalo de tiempo se ve regulado por esa legislación que, aunque se extirpe del sistema jurídico, permanece en el ordenamiento jurídico, sobre todo a los fines de reclamar sobre situaciones que se suscitaron antes de la nueva legislación. Y por ende, una norma derogada existe en el ordenamiento jurídico, aunque no se encuentre en el sistema jurídico vigente. ¿Se entiende ahí? Claro. Ahí es que aplica la retroactividad de la ley. Perfectamente. La retroactividad de la ley es un fiel ejemplo de cómo normas derogadas siguen siendo parte del ordenamiento jurídico. La retroactividad y la favorabilidad también, ¿verdad, maestro? O sea, la retroactividad sobre todo. Porque, por ejemplo, si una norma anterior te benefició y te beneficiaste, por ejemplo, de que una conducta en un momento determinado, supóngase que usted condujo el automóvil cruzándose en rojo antes de la implementación de una ley que prohibiera cruzarse en rojo. Luego implementan esa ley en donde prohíben cruzarse en rojo y quieran venir a buscarlo a usted y someterlo por todas esas veces que anterior a la implementación de esa ley usted se iba en rojo y dice, no, espérese un minuto. Yo actué durante ese intervalo de tiempo a la sombrilla de la ley, porque la ley me permitía irme en rojo. Ya si hoy yo cruzo en rojo tengo problemas, pero yo me voy a amparar del régimen legal anterior que así me lo permitía. Maestro, pero entonces, ahí entraría, pudiéramos tener un debate moral haciendo una apología de los juicios de Nuremberg, porque entonces pues está se ve muy simple cuando te dicen un semáforo en rojo y todos estaríamos de acuerdo. ¿Cómo vamos a pensar que ese muchacho porque se robó el semáforo en rojo hace 3 años que la ley no lo prohibía? Pero cuando vemos los generales nazis que llegaron a torturar y matar gente porque así la ley lo permitía y porque así recibían una orden, entonces ahí entre un debate decimos, no, usted sabía que no se estaba mal. Le está llegando el problema, le está llegando. Todo el mundo cita que es muy lindo la ley de Nuremberg. Imagínese a alguien que haga exactamente lo mismo que hicieron en los juicios de Nuremberg para todas las conductas que antes eran permitidas y ahora son prohibidas. Imagínalo. Un desastre. Imagínense que mañana prohíban vender ropa en paca y que salgan a buscar todo lo que antes vendían paca. Que mañana... Que está prohibida, maestro. Porque dijo el director de aduana que la paca está prohibida y la venden en cada esquina. Que yo no entiendo eso. ¿El director de aduana es legislador? O que salgan a buscar a los consumidores de marihuana en Nueva York después que está permitida la marihuana. Ya ese es un ejemplo que se va por el otro lado porque ya en este caso estaríamos persiguiéndolo por una norma anterior. Aquí estamos hablando... La dirección de aduana no es legislador, pero produce normas. Produce normas. Ellos dicen que la ley de aduana le faculta para eso. Le faculta, tiene potestad sancionadora la dirección de aduana.
Sí. Sí. Vamos a seguir porque nos falta material todavía. La diferencia entre invalidez y derogación es que una norma inválida nunca ha pertenecido al sistema. Y en consecuencia de lo anterior, vean esto, nada impide que se declare la validez de una norma, invalidez de una norma derogada. Es decir, ya una norma que se derogó, vamos a solicitar no solamente que se derogue, que se declare inválida. Pero este es un ejercicio conceptual que es un poquito complejo. Estamos solicitando lo mismo que le está solicitando el país con Taiwán, que nunca fueron. Entonces, ahí es un tema. Finalmente, como tercer requisito para poder cerrar la clase, está la dimensión de eficacia. ¿Qué relación guarda la validez con la eficacia? Y si es lo mismo la eficacia que la eficiencia. Si la justicia determina si una norma se ajusta a parámetros morales o no, y la validez refiere específicamente a si la norma cumple propiedades para ser exigible jurídicamente, la eficacia solamente pregunta algo: si esa norma es o no conforme se aplica en la práctica. Sencillo como eso. Una norma ineficaz es una norma que no se aplica en la práctica. Pero esta eficacia hay que examinarla por 3 niveles. El primer nivel que nosotros tenemos que examinarlo es en el sentido jurídico o dogmático. En el sentido jurídico o dogmático, el concepto de eficacia resulta ser muy cercano al de la validez. Si el acto o norma son válidos, es que son idóneos para producir efectos. En caso contrario, el sistema no los reconoce como propio y no le atribuye consecuencia alguna. Es decir, un acto inválido es un acto ineficaz. Desde esta perspectiva, todos los actos válidos son automáticamente actos eficaces. La vagancia y la mendicidad, aunque no hayan sometido al primer dominicano por vago o por mendigo, son normas eficaces porque son válidas, porque están dentro del aparato que fue aprobado de conformidad con la ley. Aunque si ahora mismo yo le pregunto a ustedes, como le pregunté en la clase pasada, si la vagancia, la norma que prohíbe la vagancia es una norma eficaz, ustedes todos me dirán que no. La realidad es que desde el sentido jurídico o dogmático, esta norma es eficaz. Esto a nosotros nos dice que el sentido jurídico o dogmático nada nos informa sobre la eficacia. Entonces vamos a otro sentido. El otro sentido es un poquito más extremo. Este es el sentido político. Este sentido alude a la satisfacción o realización de la finalidad u objetivos sociales o políticos en vista de los cuales fueron establecidas las normas. A veces las normas se muestran como instrumento idóneo para alcanzar estos fines y en otras ocasiones el legislador no acierta en el diseño de la norma y no produce los efectos esperados. Algunas veces produce justamente lo contrario. Aquí me llega a la mente, para ustedes, ¿la ley de drogas es una ley eficaz en sentido político? Considero que sí. ¿Se ha dejado de vender droga? Yo considero que no. No. Yo creo que se ha vendido más droga, de hecho, señores, porque la prohibición hace más atractivo el negocio. Pone la droga más cara y hace que el negocio sea un mercado competitivo. Licenciado Marino Belén. Yo diría que no, porque la eficacia va en lo que es la obediencia y la aplicación. Entonces, si no se conjuga ahí. Marino, aquí no estamos hablando de obediencia y aplicación, aquí estamos hablando si el motivo por el cual la ley se aprobó, o sea, una ley para control de droga y sustancia controlada se aprobó con la finalidad de acabar con el flagelo de la droga en la sociedad. La pregunta, del 88 hasta la fecha, ¿se ha combatido apropiadamente como política criminal el tema de las drogas o se ha incrementado? Se ha combatido. Si no se hubiese aplicado la normativa, hubiese habido un caos con relación a la norma. A pesar de todos los problemas que han habido y la mala aplicación, se ha combatido. O sea que todavía hay mucha restricción. Si no hubiera droga en todos los colmados vendiéndose y en los mercados. Vamos a escuchar a un defensor.
Vamos a escuchar un defensor público, el que sea que coja la palabra. Fabiola Batista, ¿está disponible? Sí, profe. El Realmente 90% de los clientes suyos, ¿cuáles son? son de droga. O sea, el porcentaje número 1 que ocupan las estadísticas judiciales está en la ley 5088, además del robo y la violencia intrafamiliar, por ejemplo. Entonces, por demás, establecer, por ejemplo, que es una ley que se supone que si nos vamos a los fines, el narcotráfico se ve desde el sentido macro y quienes llegan al sistema de justicia son los micro. Esos capos de 5 gramos de cocaína. Exacto, entonces, y eso es una constante. El tema de que el intermediario es el que llega al aparato judicial, mientras que se supone que quienes tienen la estructura nunca llegan a la justicia. Pero que señores, 5 gramos son hasta invisibles. O sea, 5 gramos para tráfico, ¿qué es lo que te da? La posibilidad de con 1 kilogramo de droga tú poder dejar preso a todo un municipio. O sea, porque la idea es que a veces se desvirtúan los objetivos de la ley, el sentido político de una ley. Vamos a salirnos de la droga porque ya yo veo mucha gente motivada. Vámonos ahora al tema de la violencia intrafamiliar y la ley 2497. La ley 2497 tuvo como fin tratar de resolver este mal de los feminicidios. Señores, es una vaina horrible. Del 97 para acá, ¿han matado más mujeres o menos mujeres que las que mataban antes? Se ha incrementado, eso ha aumentado mucho más. Perfecto. La ley de tránsito, desde que se implementó aquella ley a la fecha, ¿se han reducido o se han aumentado los accidentes de tránsito? Entonces, maestro, estaremos cuestionando la eficacia de la pena, porque no de la ley, porque esa ley no está mal. De la pena no. Estamos cuestionando la eficacia política de la norma, porque recuerden que el derecho como finalidad tiene el control y el regulamiento de la conducta de una sociedad. Y si tú apruebas, por ejemplo, un código penal que prohíbe el homicidio, es en cierto grado para reducir la cantidad de personas que matan voluntariamente a otras personas. ¿Por qué? Porque tú le estás generando un aparato coactivo. Y evidentemente que si a la ley que tú llamas para combatir la droga, tú la insertas y tú estudias la situación fenomenológica y te das cuenta que contrario a los fines de la ley, se está vendiendo más droga que nunca. Y luego tú buscas la ley que sea contra violencia intrafamiliar y haces el mismo estudio. Y contrario a los fines de la ley, tú estás viendo que están matando más mujeres que nunca. Y tú luego buscas la ley de tránsito que se hizo para regular el tránsito terrestre y tratar de mitigar la cantidad de accidentes que hay en carretera. Y hace un estudio de la implementación de la ley hasta la fecha. Y que contrario a los fines de esa ley de tránsito, se están matando más que nunca la gente. Entonces tú puedes decir que en sentido político esas normas son ineficaces, aunque sean eficaces en el sentido jurídico. Ahí entonces podemos distinguir esas dos dimensiones de eficacia. Una dimensión en sentido jurídico, que es prácticamente la que tiene que ver con la validez, y esta dimensión en sentido político, que tiene que ver con la efectividad. Entonces aparece luego una tercera dimensión, y esta tercera dimensión es la que realmente importa cuando estudiamos la dimensión de eficacia, que es la dimensión en sentido sociológico. Cuando hablamos de la dimensión de eficacia en sentido sociológico, se refiere al grado de efectivo cumplimiento de las normas por parte de su destinatario. Recuerden, la norma que habla de que el que mata voluntariamente a otro se hace reo de homicidio es una norma cuyo derivado lógico es tratando de recordarte que no debes matar gente, pero también es un mandato en el caso de que tú mates a una persona. ¿Qué nos dice esto? Que, por ejemplo, las normas que regulan las penas sobre el feminicidio, evidentemente no van a tener un elemento preventivo, porque el esperar que las normas tengan un elemento preventivo es esperar que Sarita, allá en patología forense, pure a los muertos que le lleguen. Entonces, evidentemente que cuando ustedes trabajan con este elemento sociológico, ustedes trabajan dos dimensiones.
Un primer nivel en cuanto al efectivo cumplimiento del ciudadano, es decir, cuánta gente se abstiene de matar a otro porque hay una norma que prohíbe el homicidio, o cuánta gente se abstiene de robarle al otro porque hay una norma que prohíbe el robo, como un segundo nivel, y es el cuando las autoridades se enteran de que usted ha matado a una gente o de que usted le ha robado algo a otra gente. Entonces, aquí la eficacia en sentido sociológico viene de la mano no solamente al cumplimiento por parte de los que realizan la conducta, sino también de las autoridades. Por eso decimos que tan eficaz es la norma penal que prohíbe el robo si resulta que nadie roba, como si todos los ladrones sufren la sanción correspondiente. Si los feminicidas caen todos presos, pero ustedes ven que mataron muchas mujeres y te dicen, no, pero esa ley 2497 no sirve para nada. Espérate. A todos lo están procesando y a todos lo están dejando preso. O sea que en la dimensión sociológica tenemos una norma eficaz. ¿Por qué? Porque analíticamente estamos estudiando el grado de cumplimiento de esa norma. ¿Me comprenden? Recapitulando para el tema de la eficacia. Eficacia en sentido jurídico. Esa es la eficacia kelseniana. Una norma como la vagancia es una norma eficaz desde el sentido jurídico dogmático. ¿Por qué? Porque basta con saber que tiene vocación para producir efectos. Está en un código que lo prohíbe y por ende puede ser utilizado en cualquier momento. Una eficacia en sentido político ya se sale de la norma y se va a lo que tiene que ver con la política estatal. Si lo que persigue esa norma no lo ha mermado por esa norma es ineficaz en sentido político. Ni la eficacia jurídica ni la eficacia política nos importa para los fines de estudiar claramente qué es la dimensión de eficacia que nos importa. Aquí la que nos importa es en el sentido sociológico. Efectivamente, el grado de cumplimiento de la norma, sea por parte del ciudadano o por parte de la autoridad competente. Para una próxima clase trabajaremos las escuelas del pensamiento jurídico, pero siendo las 9:12 de la noche, para el día de hoy, señores, solo me queda decirles, pasen buena noche. Igualmente. Gracias, maestro. Compañeros.